Hay juegos que se juegan y se olvidan, hay otros que se quedan habitando en algún rincón de la memoria colectiva, como un zumbido persistente que regresa en la madrugada. Five Nights at Freddy's permanece en esta segunda categoría. No es solo un videojuego de terror, es un relato fragmentado, un rompecabezas narrativo y un fenómeno cultural que creció alimentado por el miedo, la curiosidad y una profunda necesidad humana de encontrar patrones en el caos. Cuando FNAF apareció en el 2014, no lo hizo con gráficos realistas ni con grandes compañías publicitarias. Surgió de forma casi silenciosa, como un susurro que se propagó por foros, canales de YouTube y conversaciones nocturnas entre jugadores jóvenes. En poco tiempo, ese susurro se transformó en un grito colectivo. El juego no solo asustaba, intrigaba, desconcertaba y exigía atención. Desde entonces, FNAF se convirtió en una franquicia transmedia que trascendió el videojuego para instalarse en libros, teorías interminables, merchandising, adaptaciones cinematográficas y debates encendidos dentro de su propio fandom. El día de hoy vamos a recorrer el origen de la saga, la construcción de su mito, su expansión como franquicia, las tensiones internas de su comunidad y las controversias que marcaron su evolución, entendiendo a FNAF no solo como un producto de terror, sino como un espejo cultural de su época. Ahora sí llegó la crème de la crème, esta es la hora de hablar por quién sabe cuánto tiempo de mi saga de lore favorita de todos los tiempos. Y sé que va a ser largo porque al momento de escribir esta parte del guión tiene unas 3650 palabras más o menos. Más largo que el video de Vocaloid. Así que espero que tengan tiempo de sobra libre y que les guste escuchar a una persona con TDAH hablar de su hiperfoco por quién sabe cuánto tiempo. Y ahora sí, vamos con el video. Antes de los animatrónicos, antes de Freddy Fazbear, existió el silencio del fracaso. Scott Cawthon no comenzó su carrera como creador de terror, sino como desarrollador independiente de videojuegos de corte familiar y religioso. Sus primeros proyectos estaban lejos del horror, buscaban ser educativos, amables e incluso moralizantes. Sin embargo, el público no respondió. El punto de quiebre llegó cuando uno de sus juegos recibió una crítica devastadora. Los personajes resultaban inquietantes, robóticos, carentes de alma, comparable a los animatrónicos mal diseñados. Aquello que pretendía ser tierno generaba rechazo. Para muchos creadores, ese comentario habría significado el abandono definitivo del medio. Para Cawthon fue una epifanía. En lugar de luchar contra esa percepción, decidió convertirla en el eje central de su próxima obra. ¿Y si aquello que provocaba incomodidad era en realidad su mayor fortaleza? Así nació la idea del juego ambientado en una pizzería infantil, un espacio tradicionalmente asociado a la alegría, corrompido por figuras mecánicas que imitaban la vida sin poseerla. Five Nights at Freddy's fue desarrollado casi en soledad y lanzado en agosto del 2014. Su premisa era deliberantemente simple. El jugador encarnaba un guardia de seguridad nocturno encargado de vigilar las cámaras durante 5 noches consecutivas. No podía huir, no podía atacar, solo observar, administrar energía y esperar. Esta limitación mecánica no empobrece la experiencia, la intensificaba. El jugador se veía obligado a anticipar el peligro, a escuchar, a interpretar señales mínimas. El terror de FNAF no residía únicamente en los jumpscares, sino en la tensión constante, en el miedo a equivocarse, en la sensación de vulnerabilidad absoluta. El juego no gritaba, susurraba. Lo que realmente diferenció a Five Nights at Freddy's de otros juegos de terror fue su manera de contar historias. No había cinemáticas extensas ni textos explicativos claros, ni una línea temporal evidente. La narrativa estaba rota en fragmentos, recortes de periódico, llamadas telefónicas ambiguas, minijuegos crípticos y escenas que parecían más recuerdos distorsionados que hechos concretos. El jugador no recibía la historia. Debía excavarla, reconstruirla y aceptar que nunca estaría completa. Pronto surgieron preguntas fundamentales. ¿Quiénes eran realmente los animatrónicos? ¿Qué ocurrió en la pizzería? ¿Quién era el asesino? ¿Por qué las almas de los niños parecían habitar cuerpos mecánicos diseñados para entretener? Cada nueva entrega prometía respuestas, pero en lugar de cerrar misterios, añadía nuevas capas de ambigüedad. La saga introdujo figuras que se volverían icónicas, como Purple Guy, símbolo del mar persistente, o la familia Afton, como núcleo trágico alrededor del cual giraba la culpa, el abuso y la repetición. El horror de FNAF no solo provenía de lo sobrenatural, sino de lo humano. Adultos fallando, instituciones corruptas y una violencia que se perpetuaba con el tiempo. Así, FNAF se consolidó como un mito contemporáneo,
contando en fragmentos donde la verdad nunca era absoluta y donde cada jugador, teórico o fan, armaba su propia versión del horror. La historia no estaba cerrada porque no debía estarlo. Su poder residía precisamente en esa ausencia de certezas. Sí, Scott Cawthon creó el mundo de FNAF, pero el fandom fue quien le dio la vida, lo deformó, lo expandió y en muchos sentidos lo volvió inmortal. Desde los primeros meses, youtubers especializados en gameplays de terror comenzarán a subir videos reaccionando al juego. Figuras como Markiplier se volvieron casi inseparables de la identidad de la franquicia, ayudando a viralizarla y a convertirla en un evento colectivo. Cada jumpscare era compartido, cada reacción exagerada amplificaba el miedo y lo volvía entretenimiento comunitario. FNAF no se jugaba solo, se experimentaba acompañado. Sin embargo, el verdadero motor del fandom fue la teoría. Canales como Game Theory, liderado por MatPat, transformaron FNAF en un fenómeno de análisis obsesivo. Cada frame, cada pixel, cada sonido era examinado como si se tratara de una reliquia arqueológica. Las teorías no solo intentaban explicar la historia, la expandían, la reescribían y en muchos casos la mantenían viva entre lanzamiento y lanzamiento. Para una generación entera, FNAF fue una escuela informal de análisis narrativo. El fandom no se limitó al análisis, surgieron fanarts, animaciones, canciones originales, cómics y fanfics. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy dejaron de ser simples antagonistas para convertirse en íconos reinterpretables. Para muchos fans jóvenes, FNAF fue una puerta de entrada a la creación artística, al cosplay, a Tumblr, Wattpad y YouTube como espacios de socialización creativa. Dentro de este proceso creativo, uno de los fenómenos más llamativos y controvertidos fue FNAF HS, o FNAF at Freddy's High School para los hispanohablantes, creado por Laura Edith Lara Córdoba, mejor conocida como Edo-chan, lanzado su primer capítulo el 21 de enero del 2016. Esta reinterpretación del universo transformaba a los animatrónicos en versiones humanizadas, generalmente adolescentes, que asistían a una escuela secundaria y protagonizaban historias de romance, drama y comedia. FHS no nació como un producto aislado, sino como parte de una tendencia cultural más amplia dentro de los fandoms juveniles de mediados de la década del 2010. Plataformas como Tumblr y Wattpad funcionaron como incubadoras de universos alternativos, donde el horror se suavizaba y se traducía a códigos emocionales cercanos, el slice of life, el romance escolar, la amistad, los celos y la identidad. Para una parte importante del fandom más joven, FHS ofrecía una forma de apropiarse del universo desde experiencias reconocibles. El miedo abstracto se transformaba en conflicto adolescente, los animatrónicos dejaban de ser monstruos para convertirse en metáforas de emociones humanas. Sin embargo, este fenómeno generó fuertes tensiones internas. Muchos fans consideraban que FHS desvirtuaba por completo el espíritu original de la saga, diluyendo el terror y vandalizando una historia construida sobre asesinato, culpa y tragedia infantil. Para otros, en cambio, era una prueba del poder simbólico de la franquicia, un universo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso a su desnaturalización. FHS expuso una verdad incómoda. Five Nights at Freddy's ya no pertenecía solo a su creador, ni a su tono original. Era un espacio colectivo donde convivía el horror psicológico, la comedia, el romance y la reinterpretación libre, incluso cuando estas lecturas se contradecían entre sí. Ligado a FHS surgió otro fenómeno clave: la explosión del fanfiction y otros ships. Relaciones inexistentes o apenas sugeridas en el canon se convirtieron en el centro de narrativas románticas intensas. Personajes creados para generar miedo fueron reescritos como intereses amorosos, figuras trágicas o protectores. Este proceso generó un debate constante. ¿Era legítimo romantizar personajes asociados a asesinatos infantiles y violencia? Para muchos críticos internos del fandom, estas reinterpretaciones cruzaban una línea ética. Para otros, el fanfiction funcionaba como una forma de procesar el horror, domesticarlo y resignificarlo desde lo emocional. Aquí, FNAF dejó de ser solo de terror y se convirtió en una materia prima simbólica. El fandom no negaba el horror, lo reescribía para hacerlo habitable. El caso de FHS no fue el único. Fenómenos similares ocurrieron con Undertale y sus universos alternativos, con creepypastas humanizadas o con reinterpretaciones románticas de villanos en otros fandoms. En todos estos casos, comunidades jóvenes tomaron relatos oscuros y los tradujeron a lenguajes emocionales propios. FNAF, sin embargo, destacó por la intensidad del rechazo interno que estas reinterpretaciones provocaron. La disputa no solo era estética, sino identitaria. ¿Qué significaba ser fan de FNAF?
Con el paso del tiempo, el fandom se fragmentó definitivamente. Veteranos centrados en el terror original, nuevos fans atraídos por entregas más accesibles como Security Breach, lectores de los libros teóricos del canon, creadores de universos alternativos, escritores de fanfics y espectadores que solo conocían la historia a través de resumen y análisis. El éxito inesperado de los primeros juegos llevó a una expansión acelerada de la franquicia. Nuevas entregas comenzaron a aparecer con rapidez, algunas numeradas, otras experimentales, cada una intentando aportar una nueva pieza al rompecabezas narrativo. Lo que había nacido como una experiencia íntima y claustrofóbica empezó a crecer en escala, presupuesto y ambición. Tras consolidar su fórmula original, Final Fantasy Freddy's comenzó a experimentar con nuevas estructuras jugables. Títulos como Circe's Location introdujeron una narrativa más explícita y cinemática, mientras que Pizzeria Simulator camufló el horror bajo una apariencia de gestión y humor negro. Más adelante, Hell Wanted trasladó la experiencia al terreno de la realidad virtual, reforzando la inmersión y desenvolviendo para muchos jugadores el terror psicológico, que se había ido diluyendo. En este proceso de expansión también se incluyen proyectos como Into the Pit, inspirado en la línea literaria de Fazbear Frights. Este tipo de juegos presentaba un punto de inflexión importante. FNAF deja de apoyarse únicamente en el canon principal para nutrirse de universos alternos, relatos autoconclusivos y reinterpretaciones del mito. Into the Pit no busca resolver la historia central, sino explorar el horror desde nuevas perspectivas, demostrando que el universo FNAF puede funcionar como una antología y no como una saga lineal. Por otro lado, títulos como Security Breach marcaron el cambio más radical. La pizzería cerrada dio un paso a un complejo gigantesco, colorido y explorable. El jugador ya no era una figura pasiva atrapada en una oficina, sino un niño que recorría libremente el escenario. Para parte del fandom, esto significó evolución y accesibilidad. Para otros, la pérdida definitiva del espíritu original basado en la restricción, la espera y el miedo a lo invisible. Paralelamente, se lanzó una serie de novelas que exploraban universos alternos y reinterpretaciones del canon, además de escenarios imposibles de representar fácilmente en los juegos, permitiendo profundizar en conceptos, personajes y líneas temporales que el formato interactivo solo sugería. Colecciones como The Silver Eyes, Farfetch'd Frights y Tales from the Pixaplex ampliaron enormemente el alcance narrativo de la franquicia. Estos libros no solo complementaron la historia, sino que introdujeron una estructura fragmentaria cercana al relato corto de terror, reforzando la idea de FNAF como mito replicable. Cada historia funcionaba como una advertencia, una variación del mismo trauma central, donde la tecnología, la infancia y la culpa volvían a entrelazarse. La culminación de esta expansión transmedia llegó con la adaptación cinematográfica de Final Fantasy Freddy's, la película, que no solo presentó un hito comercial largamente esperado, sino también un choque de expectativas. Para el público general, funcionó como puerta de entrada al universo. Para los fans veteranos, fue un ejercicio de negociación entre fidelidad, nostalgia y simplificación narrativa. La película optó por priorizar el trasfondo emocional y la tragedia personal sobre el terror puro, apostando por una atmósfera más contenida y una historia más lineal. Esta decisión reavivó debates ya existentes. FNAF debía seguir siendo una experiencia de horror opresivo o podía transformarse en un relato accesible casi iniciativo para nuestras generaciones. Con los juegos, libros, spin-off y 2 películas, FNAF terminó de consolidarse como una franquicia multimedia completa. Sin embargo, esta misma abundancia alimentó la sensación de sobreexplotación. Parte del fandom comenzó a percibir que el misterio se diluía cuanto más se explicaba, y que el terror perdía fuerza al volverse omnipresente. El minimalismo original dio paso a una narrativa cada vez más explícita, escenarios más abiertos y una estética progresivamente más luminosa. Para muchos, esto representó madurez y crecimiento. Para otros, la pérdida de aquello que hacía único a FNAF, el miedo a no entender del todo. Como toda comunidad masiva y longeva, el fandom de Final Fantasy Freddy's no estuvo exento de conflictos. A medida que la franquicia crecía, también lo hacían las tensiones internas, amplificadas por redes sociales y plataformas de contenido. El crecimiento del fandom dio lugar a actitudes de gatekeeping, fans que desacreditaban a otros por no conocer la verdadera historia, por haberse unido tarde a la franquicia o por consumir versiones alternativas del universo. El conocimiento del canon se convirtió en capital simbólico, y las teorías pasaron de ser un juego intelectual a una herramienta de exclusión.
Otra controversia recurrente fue la proliferación del contenido sexualizado o extremadamente violento protagonizado por personajes asociados a un público infantil. Esta situación abrió debates complejos sobre responsabilidad, límites creativos y la dificultad de regular comunidades donde convivían adultos y menores. La polémica más significativa ocurrió cuando hicieron públicas donaciones políticas realizadas por Scott Cawthon a figuras y causas conservadores en Estados Unidos. Parte del fandom se sintió profundamente decepcionada, en especial sectores LGTBIQ+, que habían encontrado en FNAF un espacio simbólico de pertenencia. La respuesta de Cawthon, defendiendo su derecho a mantener sus creencias personales y su posterior retiro de la vida pública vinculada a la franquicia, marcaron un quiebre definitivo. El episodio evidenció una tensión central de la cultura contemporánea, la dificultad de separar obra y autor en comunidades altamente emocionalizadas. Más allá de sus juegos, libros y controversias, Five Nights at Freddy's puede entenderse como un mito moderno. Su historia gira en torno a miedos profundamente arraigados, la corrupción de la infancia, la traición de los espacios seguros, la repetición del trauma y la imposibilidad de redención total. Los animatrónicos funcionan como símbolos de lo familiar vuelto monstruoso. Son figuras diseñadas para hacer reír que terminan encarnando la violencia y el abandono. En este sentido, FNAF dialoga con una tradición de horror que va más allá del videojuego y se conecta con temores sociales reales. El fandom, con todas sus luces y sombras, es parte inseparable de este mito. Sin las teorías, sin las reinterpretaciones, sin las discusiones interminables, FNAF habría sido solo otro juego indie exitoso. En cambio, se transformó en una narración colectiva, viva, inestable y contradictoria. Antes de concluir este relato, quiero hablarle de los puntos más importantes del lore. Esta parte del video es para entender el lore únicamente de los juegos y un poco de los libros. Fue gracias al video de Kiaru que desde que descubrí su video lo uso para dormir, así que espero que les guste. El origen se encuentra en Fredbear Family Diner, alrededor de 1983. Este local es la semilla de la maldad. Aquí solo existen dos trajes dorados, Fredbear y Spring Bonnie, que son los primeros Springlocks, capaces de ser usados por humanos. En este humilde local se cometen los dos primeros crímenes que lo iniciaron todo. La primera víctima canónica es Charlotte Emily, la hija de Henry, que es asesinada por William Afton a las afueras del restaurante, bajo la lluvia. Abandonada a su suerte, su alma, impulsada por el dolor y la necesidad de proteger, se fusiona con The Puppet, iniciando la cadena de venganza y dotando a los robots de vida. Poco después, la tragedia golpea de lleno a la familia Afton. El hijo menor, Evan o The Crying Child, es aterrorizado por su hermano mayor, Mike Afton. En un intento de broma cruel, Mike y sus amigos fuerzan a Evan a acercarse a Fredbear en su fiesta de cumpleaños, ocurriendo así la terrible mordida del 83. Evan muere en el hospital y su alma pasa a ser uno de los dos espíritus más poderosos, el alma vengativa de Golden Freddy. Con su reputación arruinada, Fredbear Family Diner cierra permanentemente. Avanzamos hasta 1987, con la inauguración de la nueva Freddy Fazbear Pizza, el local de FNAF 2. El restaurante es más grande y presenta a los avanzados modelos Toy, mientras los animatrónicos originales, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, están almacenados en el Ballroom en mal estado. Aquí, William Afton, identificado como el Hombre Morado, regresa usando su uniforme de guardia. Atrae y asesina a 5 niños en este local. Este es el tristemente célebre incidente de los niños desaparecidos. The Puppet, poseída por Charlie, encuentra los cuerpos y, utilizando su poder, permite que las almas de los niños posean a los animatrónicos. 4 niños se unen a los modelos originales, y la quinta alma completa a Golden Freddy. Nuestro guardia de este local es Jeremy Fitzgerald, quien sobrevive a sus turnos de noche, solo para ser trasladado al turno del día en el 7º día. Se cree que Jeremy es la víctima de la segunda gran tragedia, la mordida del 87, el incidente que sella el destino de este local y obliga a la pizzería a cerrar de nuevo. La línea temporal se pone compleja. El local de Freddy's Fazbear Pizza, en FNAF 1, un restaurante posterior al del 87, ahora es más pequeño y está deteriorado. Nuestro guardia es Maggie Smith. Las almas de los niños, desesperadas y furiosas, persiguen al guardia, confundiéndolo con su asesino. Mike sobrevive y es despedido, pero el detalle más importante es el motivo, el mal olor. Ese mal olor tiene su origen en otra parte de la historia, en un desarrollo paralelo. William Afton ha creado su propia línea de animatronics, Circus Baby Entertainment and Rental, o sea,
en Sister Location. Estos robots están diseñados para cazar. Su propia hija, Elizabeth Afton, es asesinada por Circus Baby al acercarse y su alma queda atrapada adentro. El hijo mayor, Mike Afton, ahora un adulto, va a este local subterráneo con una misión: liberar a su hermana. Los animatrónicos Fontaine se fusionan en Ennard y utilizando una máquina, el Scooper, vacían el cuerpo de Mike utilizándolo como disfraz de carne para escapar. Aunque Mike muere temporalmente, su promesa lo revive, como un ser reanimado y putrefacto. Mike Afton ahora está vivo, pero huele a muerte, lo que conecta directamente con su despido de la pizzería de FNAF 1. Años después del cierre de Freddy's Fazbear Pizza, William Afton regresa al local abandonado para limpiar la escena del crimen. Desmantela los animatrónicos originales, liberando momentáneamente a las almas de los 5 niños. Acorralado y aterrorizado por estos espíritus vengativos, William se esconde en el único lugar que cree seguro, el traje de Spring Bonnie que se había oxidado. Pero William comete un error fatal. La humedad del lugar y su risa desesperada hace que los cierres de resorte o Springlocks fallen. William muere en una agonía terrible, aplastado por los mecanismos. Su cuerpo se fusiona con el traje dorado, y William Afton se convierte en Springtrap. 30 años después, William sigue atrapado como una leyenda. Es encontrado por los creadores de una atracción de terror llamada Fazbear Fright. Springtrap se convierte en la única amenaza real del lugar. Aunque el local se quema en un intento de purificación, Springtrap sobrevive y logra escapar. La maldad aún no había sido erradicada. La etapa final es orquestada por Henry Emily, el otro fundador y padre de Charlie. Henry diseñó una trampa sofisticada bajo la fachada de una nueva y falsa Freddy's Fazbear Pizza. Su plan es atraer y reunir a todos los restos del horror que han sobrevivido: el arma corrupta de Springtrap, su hija Scrap Baby, la masa de restos de Molten Freddy o Ennard y finalmente Lefty, un animatrónico creado por Henry para contener a Charlie, asegurando que todas las almas estuvieran presentes. Con todas las almas atrapadas bajo un mismo techo, Henry activa un sistema de seguridad iniciando un incendio. Se sacrifica junto a su hija Charlie. Este acto de purificación logra liberar a todos los espíritus atrapados. Los niños perdidos, Evan, Charlie, Elizabeth, todos ellos, por fin, descansan en paz. Este es el final del ciclo de terror. La historia de la venganza y la tragedia familiar de Five Nights at Freddy's ha llegado a su fin en el mundo físico. Five Nights at Freddy's no es una franquicia perfecta, ni una comunidad libre de conflictos, pero su impacto cultural es innegable. Nació del fracaso, creció gracias al miedo compartido, y se sostuvo en el tiempo por una comunidad que se negó a dejar de mirar en la oscuridad. FNAF demuestra que el terror no necesita mostrarlo todo para ser efectivo, y que las historias incompletas pueden ser más poderosas que las cerradas. También revela los riesgos de la expansión, de la comercialización excesiva y de la ruptura entre creador y público. Como los animatrónicos que permanecen inmóviles durante el día, la franquicia parece quieta en la superficie, pero basta que caiga la noche para que vuelvan a moverse, porque algunas historias, una vez que empiezan, nunca terminan del todo. FNAF, desde que una amiga mía me mostró el primer video hablando de su lore hace 10 años, ha sido mi hiperfoco desde entonces. Desde jugar los juegos, videos tratando de descifrar el lore, mi propio fanfic cringe de la franquicia, OCs, chips y un largo etc. ha sido la franquicia que he seguido desde entonces. Más que Undertale, que Tomb Raider o incluso Jurassic Park. No importa qué otra cosa saquen de la franquicia que vuelva a cambiar el lore por enésima vez. Yo voy a estar allí para escuchar cada detalle escondido, cada teoría y cada opinión del fandom. De verdad, si quieren saber hasta dónde llega mi obsesión, vayan a preguntarle a mi santa madre cómo era vivir conmigo y escuchar cada 2x3 cosas de esta franquicia. Quise hacer un último video así de largo para este diciembre, no tanto como cierre del año, sino para poder traer otros videos más cortos. Así que, ¿qué mejor que hacer un video largo de mi franquicia favorita? ¿Y ustedes? ¿Son como yo con FNAF o son fans más tranquilos? Pueden dejarme su experiencia en los comentarios. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse y demás. ¡Hasta luego! ¡Bye bye!